Recuerda inscribirte en mi canal de YouTube, Instructor Alejandro Guzmán. Y escríbeme mensajes para recibir cupones de Udemy con los mejores cursos certificados. Muy bien, vamos a hablar ahora del dominio de la seguridad. AWS cuenta con más de 200 servicios y características para que ustedes puedan configurar la seguridad acorde a sus requerimientos y normativas que tengan en su vertical o compañía. Es mucha información y les adelanto, al final les voy a comentar en dónde encontrar un curso para reforzar todos estos conocimientos. Veamos entonces. La seguridad, van a escuchar de nosotros, que es la prioridad número 1 dentro de AWS. A veces también le dicen como la tarea, no 1, sino la tarea 0. Desde el momento en que se diseñan soluciones, ya hay que estar pensando en qué mecanismos vamos a agregar de seguridad. Bueno, por un lado, la infraestructura de AWS cuenta con certificaciones internacionales como SOC 1, SOC 2, SOC 3, como la ISO 27017 para seguridad en la nube, la ISO 27018 para privacidad de datos en la nube y otros tantos más reconocimientos y estándares internacionales. La nube nació para ser totalmente segura. Ya comentábamos, por default estaban bloqueados los puertos en un security group. Por default, mi VPC está totalmente amurallada. Por default, si ustedes crean un bucket, totalmente privado. Igual va a pasar con el resto de los servicios. Se requieren permisos para poder interactuar con ellos y hacerle invocaciones. Además, la red de AWS está constantemente monitoreada. Tenemos expertos en seguridad las 24 horas, todos los días, haciendo monitoreos. Bien, veamos este concepto. El modelo de responsabilidad compartida. Es algo que vamos a escuchar continuamente, porque la seguridad va a ser la prioridad número 1 para AWS. Como se suele decir, la tarea 0. Desde el momento en que se hace el diseño de la solución, se tiene que estar pensando en qué servicios vamos a incorporar de seguridad. Entonces, la seguridad de la nube le va a corresponder a AWS. ¿Qué quiere decir esto? Que AWS es responsable de la seguridad de las instalaciones físicas donde están ejecutando todos estos servicios. ¿Cuáles servicios? Bueno, de almacenamiento, como FS, como S3, como los volúmenes de BS. Servicios de cómputo, ¿como quién? Como Lambda, como Elastic Container Service, como Fargate. Servicios de base de datos, como Dynamo, como Redshift. Y las estaciones físicas, ¿cuáles? ¿Se acuerdan? Infraestructura global, región, zona de disponibilidad, location. Bueno, entonces AWS es responsable de la seguridad de la nube. Mientras que ustedes van a ser responsables de la seguridad dentro de la nube. Es decir, ustedes tienen que hacer las configuraciones de seguridad para que sus aplicaciones sean seguras. Para eso, AWS les proporciona más de 200 servicios y características para que lo puedan configurar. Pero ustedes tienen que decidir cómo configurar el firewall, el security group, qué puertos se abren, qué puertos no. Si van a hacer cifrado o no de los datos, cifrado en reposo, cifrado en tránsito. Ustedes van a decidir cuántos usuarios tienen, qué permisos, qué políticas van a asignar a cada usuario. A eso nos referimos con que ustedes son responsables de la seguridad en la nube. Y AWS tiene mucha documentación al respecto, para que puedan seguir las buenas prácticas. Uno de los servicios clave en la parte de seguridad es IAM o IAM, como lo gusten pronunciar, AWS Identity and Access Management. Este servicio es serverless, no tienen que aprovisionar instancias. Simplemente en la consola entran al servicio de IAM y desde ahí pueden ustedes administrar los usuarios que ustedes necesiten. Van a crear una cuenta en AWS y pueden tener muchos usuarios. Los líderes técnicos, los arquitectos, los de producción, incluso un líder de testing, para que pueda habilitar su propia infraestructura para las pruebas. Bueno, ustedes pueden crear muchos usuarios y decidir para cada usuario qué permisos van a tener. Eso se hace dentro de IAM. Ahí se pueden gestionar los usuarios, los grupos, los roles, las políticas. Hay dos conceptos en las cuentas o usuarios. Hay un usuario que se llama el usuario root, el usuario raíz.
Ese es un usuario que se genera automáticamente cuando ustedes crean su cuenta de AWS. Para loguearse con el usuario root, se tienen que loguear con ese correo electrónico con el que crearon la cuenta. Y una vez hecho eso, dentro de IAM ustedes podrían crear más usuarios, administradores, con todos los privilegios o privilegios restringidos, como ustedes deseen. Y la buena práctica es, no usen el usuario root, porque a ese no se le puede hacer restricción de permisos. Úsenlo para ingresar, crear sus usuarios administradores y ya, dejen de usar el usuario root. Veamos un poco de IAM. Entonces, adentro de IAM ustedes van a generar estos usuarios, pero no son usuarios finales, son los usuarios administradores, que van a poder habilitar más servicios, configurarlos, modificarlos. Y la buena práctica es que estos usuarios, que van a tener permisos asociados en algo llamado una política, que la política no es más que un archivo en formato JSON que contiene varias definiciones de permisos. Bueno, entonces esa política, la buena práctica es no asignársela directamente al usuario. Es mejor crear grupos, mi grupo de ingenieros de DevOps, mi grupo de desarrolladores, mi grupo de administradores. Al grupo le asignan las políticas y cualquier usuario que esté dentro de ese grupo va a heredar dichas políticas. Hay otro concepto que es el rol. Es algo similar a un usuario, solo que el rol no va a tener un password. Entonces, el rol va a servir para que aplicaciones que están corriendo sobre lambdas, contenedores o instancias, esas aplicaciones tengan permisos para interactuar con otros servicios. Por ejemplo, para subir un archivo a S3, para insertar o leer de Dynamo. Bueno, su código ocupa eso. ¿Cómo le damos un permiso? No le damos un usuario password. Le damos un rol. Entonces, ese rol también se crea dentro de IAM. Ese rol también tiene una política asignada. Tiene también un nombre, como si fuera el nombre del usuario, pero no tiene un password. Por eso lo representamos como un casco. Alguien se tiene que poner ese casco, ¿sí? Un usuario o un servicio. ¿Cuál servicio? Puede ser Lambda, puede ser un contenedor, puede ser una instancia S2 que requiere permisos justamente para que el código que tiene dentro interactúe con otros servicios. Y también va a ser muy común que usemos roles para asignarle permisos a otros servicios. Por ejemplo, Amazon SageMaker, para entrenar modelos Machine Learning, necesita permisos para leer los datos de un bucket S3. Entonces a SageMaker le vamos a dar un rol. Mi instancia seguramente va a tener adentro código de diferentes aplicaciones que requiere interactuar con otros servicios, S3 o Dynamo, comentábamos. Bueno, a mi instancia le voy a dar un rol. Y hay dos conceptos que se manejan dentro de IAM, lo que es autenticación y autorización. Autenticación es decir que yo soy auténtico. ¿Cómo lo hago esto? Con un usuario en password. Además puedo habilitar autenticación multifactor. Es decir, no solamente poner usuario y password, sino también un token, un número que viene en un dispositivo físico o en una aplicación de celular, se puede instalar. Y con eso ya tienen tres mecanismos: el usuario, el password y este token que se genera cada 5 o 6 segundos. A eso llamamos autenticación multifactor. Y en IAM, justamente se crean los usuarios y los roles para hacer esta autenticación. Y la autorización son a qué servicios puedo acceder, qué permisos tengo. Y cada servicio va a tener decenas de permisos atómicos. Para cada una de sus operaciones va a ser un permiso. Es decir, en S3 que ya lo vimos, subir un objeto es un permiso. Para leer un objeto es otro permiso. Para poderlo modificar es otro permiso. Para listar los objetos es otro permiso. En Dynamo, para hacer un insert o un put item es un permiso. Para leer es otro permiso. Para crear una tabla es otro permiso. Entonces, cada operación en los servicios tiene su propio permiso atómico. Entonces, estas políticas van a ser un archivo que contienen n cantidad de permisos. Y esos permisos pueden ser de permitir o de negar. Por default, si IAM no encuentra un permiso, por default, por omisión, va a ser una denegación. No le va a permitir hacer esa operación a ese usuario o a ese rol que se haya conectado. No le va a permitir hacer la operación contra el servicio que está solicitando. Decíamos, entonces tenemos dos cuentas. Los usuarios root, que tienen que entrar a IAM y empezar a generar usuarios de IAM. Estos usuarios de IAM son a los que sí les vamos a poder asignar políticas o meterlo dentro de uno o muchos grupos para que hereden sus políticas. Y bien, pues un usuario va a tener entonces muchos privilegios a través de las políticas.
Y también en esos políticas son, recordemos, pueden ser permisos de denegación. Suena como contradictorio, pero sí, es una regla, una instrucción para decirle, no, tú nunca vas a poder crear un bucket, tú nunca deberías poder borrar una base de datos, tú nunca deberías poder eliminar un registro. Hay otro tipo de políticas, no para usuarios, sino para los servicios. Entonces ya no es entrar a YAML, sino es entrar al propio servicio. Tal es el caso de S3. Ustedes entran al servicio S3 en la consola web y van a encontrar por una pestaña donde pueden editar la política del servicio S3. ¿De qué se trata? Decíamos, el bucket nace totalmente cerrado, privado. Nadie puede subir archivos. Solamente quien creó el bucket y el dueño de la cuenta, el usuario root. Bien, entonces en esta política ustedes pueden decir, sí quiero que tales usuarios de IAM sí puedan leer estos objetos, sí puedan borrar estos objetos, o no puedan. Eso se define justamente dentro de la política de S3. Pero ya no tienen que ir a YAML, sino más bien tienen que ir al propio servicio. Y otro servicio de seguridad es AWS CloudTrail. Cada operación que hagan ustedes o sus usuarios o sus roles sobre la plataforma, cada vez que ustedes crean un bucket, se loguean, agregan un archivo, cada una de esas peticiones están siendo monitoreadas o registradas en bitácoras, en logs, con este servicio, AWS CloudTrail. Por lo tanto, ustedes podrán revisar esas bitácoras y responder a preguntas. Oye, ¿quién creó una instancia? ¿Sí? ¿Qué tipo de petición hizo? ¿Qué tipo de instancia creó? ¿Cuándo la creó? ¿Desde dónde se conectó? ¿Quién se logueó? ¿Quién me terminó la instancia? ¿Quién me borró el bucket? Todo eso porque todas las peticiones son registradas a través de AWS CloudTrail. Y además, todos esos logs pueden ser exportables hacia un bucket de S3 y a partir de ahí hacer analítica de datos. Y con otros servicios, por ejemplo Athena, puede empezar a leer la información de bucket S3. O con otros servicios como GuardDuty, es un servicio de seguridad, es totalmente serverless, que usa algoritmos de Machine Learning que ya fueron entrenados para detectar anomalías en las bitácoras de CloudTrail y VPC Flow Logs. Un servicio más que les puede ser de mucha utilidad en la parte de seguridad es Trust Advisor. Este servicio va alineado con el WebArchitect Framework, con los 5 pilares del marco de la buena arquitectura. En esos pilares se dicen cuáles son las recomendaciones de diseño para una buena arquitectura. Trust Advisor también me da esos consejos para el pilar de la seguridad, del performance, rendimiento, de la tolerancia a fallos, o sea, la resiliencia y la optimización de costos. Estos 4 son finalmente pilares de WebArchitect Framework, de una buena arquitectura. Trust Advisor me dice, si haces estas mejoras, podrías reducir tus costos de tu factura mensual en tanto. Eso es optimización de costos. O te encontré esos hallazgos de seguridad, estos son críticos, deberías hacerlos de manera inmediata, ¿sí? Estos son recomendables y estos son buenas prácticas que has hecho adecuadamente. Entonces, bueno, me puede auxiliar en ese sentido en la parte de seguridad.